Muy bien, entonces yo me encuentro a cargo de presentar la sesión bibliográfica correspondiente al día de hoy, que es el 6 de noviembre del 2020 y he sido supervisada por la doctora Joana Jiménez Pavón, misma que es adscrito de la Clínica de Trastornos Afectivos. Entonces vamos a iniciar con los antecedentes. Desde las observaciones clásicas a la actualidad, se han señalado altas tasas de prevalencia entre el trastorno bipolar y el consumo y abuso de alcohol. De acuerdo a un estudio realizado en el 2011 por el Dr. Mericangas y asociados, realizado en 11 países de América, Europa y Asia, se habla de una tasa de prevalencia de consumo de por vida a sustancias que varía del 50 a 60% para el trastorno bipolar tipo 1 y del 37 al 40% para el trastorno bipolar 2. La patología dual se define como la presencia de un trastorno adictivo más un trastorno mental a lo largo de la vida, que es lo que estamos viendo en este momento. Esta comorbilidad es importante puesto que modifica la presentación clínica y el curso evolutivo, repercutiendo en el abordaje terapéutico, además de relacionarse con una menor adherencia al tratamiento, un mayor uso de servicios sanitarios y mayor discapacidad funcional. Principalmente se ha visto que los pacientes bipolares con trastorno por uso de alcohol tienen tasas más altas de episodios afectivos de manía mixta o disfórica, ciclos rápidos y niveles más altos en lo que se refiere a la gravedad de síntomas en el caso de cuando presentan episodios depresivos o maníacos. Suelen tener mayores tendencias suicidas, niveles más altos de agresividad e impulsividad, niveles más altos de criminalidad, comorbilidades médicas asociadas como la obesidad o problemas renales, comorbilidad psiquiátrica siendo la principal los trastornos de ansiedad que ciertamente también se asocian a una mayor tendencia suicida. Además de que esto contribuye a un mal apego farmacológico y asistencial y en algunos casos se ha asociado a una menor respuesta al litio. En general, los tratamientos para este tipo de comorbilidades han sido pocos, ya que generalmente cuando se hacen estudios en búsqueda de tratamientos, los pacientes con trastorno con uso de sustancias activas generalmente se excluyen de los estudios de psicoterapia o en farmacológicos en pacientes bipolares. Y en los casos de aquellos estudios que tienen como enfoque el trastorno por uso de sustancias, suelen igualmente excluirse a los pacientes que tienen algún tipo de trastorno afectivo y sobre todo el bipolar más que nada. En general, se maneja que para dar un tratamiento integral en el caso de las personas que tienen un trastorno dual, existen en general 3 formatos que son los más utilizados. El primero corresponde al trastorno secuencial. El trastorno secuencial implica centrarse en el trastorno más agudo y subsecuentemente tratar el segundo cuando el trastorno principal, el agudo en este caso, se ha estabilizado previamente. Generalmente este tipo de tratamiento o de forma de ver a estos pacientes es el que se suele utilizar mayormente en los servicios de hospitalización. Posteriormente, el que más se utiliza en el caso de la terapia por medio de consulta externa suele ser el paralelo, en el cual consiste en tratar los dos trastornos en entornos separados, como por ejemplo en nuestros casos donde existen diferentes tipos de clínicas que atienden en su especialidad, ¿no? Que en este caso sería el trastorno por consumo de sustancias y el trastorno afectivo, mientras que el otro tratamiento que vendría siendo el ideal es el integrado, en el cual un médico o grupo de médicos trata ambos tratamientos de forma simultánea. De igual manera, se ha sugerido que para dar un tratamiento integral existen ciertos principios que se manejan por medio de este acrónimo llamado Fireside, donde la F corresponde, bueno, en este caso es en inglés, pero lo vamos a hablar en español, es
En la F se habla del seguimiento, el cual es sumamente importante. Para la I habla de interrelacionar los diagnósticos, dándole a entender al paciente y dando mucho hincapié en el hecho de que no se puede mejorar un diagnóstico sin el tratamiento del otro, que estos vienen en conjunto. La R se refiere a la prevención de recaídas. La E va para el caso de la educación para el paciente, haciendo uso de varios tipos de materiales, mientras que la S nos habla de la estabilización de la abstinencia y síntomas afectivos, esto con el uso de farmacoterapia principalmente. En el caso de la I, nos habla de la flexibilidad del tratamiento para cada individuo de acuerdo a sus necesidades en específico. Mientras que en el caso de la D, habla de la equivalencia de los diagnósticos, haciendo hincapié en que ambos diagnósticos son equivalentes e igualmente importantes. Y por último, la E, que nos habla de un empoderamiento en el cual se implica al paciente en su tratamiento para que de esta manera pueda mantener y seguir con la mejoría que nosotros esperamos que obtenga. En general, en este caso, utilizamos las guías Catman. En este caso, son unas guías que van asociadas en los trastornos afectivos comórbidos con trastornos por consumo de sustancias, en las cuales únicamente no se hablan del alcohol, pero como en este caso es nuestro tema principal del que vamos a hablar, de que como ya también hemos comentado, el alcohol es la principal sustancia que suelen consumir las personas con trastorno bipolar, pues en este caso me centraré en el tratamiento que ellos sugieren. Farmacoterapia se refieren a que como primera opción sugieren adherirle la naltrexona al tratamiento de base que ya tiene el paciente, mientras que como segunda opción sugieren la lamotrigina, ya sea sola o adherida al tratamiento habitual, lo mismo para el ácido valproico o bien adherir el disulfiram. Como tercera opción, sugieren la gabapentina o el topiramato, igualmente adicionándolo al tratamiento habitual del paciente, o bien el uso del litio, el cual de hecho se ha visto en buenos resultados, generalmente cuando se asocia al ácido valproico. Naturalmente, esto variará de paciente a paciente, ya que no todos precisamente pues pueden tener ese tipo de tolerancia o tener el perfil para recibir este tipo de tratamiento. Y por último, punto a comentar, no se recomienda el uso de quetiapina, puesto que los estudios que se han realizado no muestran buenos resultados, que disminuye el consumo de alcohol e inclusive hay algunos estudios en los cuales inclusive sugieren que podría aumentar el consumo del mismo. En el caso de la psicoterapia, que pues es parte del tratamiento integral, pues existe un número limitado de psicoterapias diseñadas específicamente para pacientes que tengan un trastorno bipolar de forma comórbida con un trastorno por uso de sustancias. La psicoterapia pues es esencial para mejorar la alianza terapéutica, a la adherencia al tratamiento, así como para favorecer que el paciente desarrolle habilidades de afrontamiento, para optimizar el manejo de la enfermedad, la prevención de recaídas y el proceso de recuperación. Naturalmente, esto es parte de un tratamiento integral, el dar un tratamiento farmacológico y al mismo tiempo un psicoterapéutico. E igualmente, en este caso, utilice las guías Catman, en las cuales ellos sugieren con niveles 2 y 3 de evidencia. Generalmente se maneja la terapia cognitivo-conductual. Aquí punto a comentar, hay un estudio que se realizó en el cual se les brindó esto de manera individualizada y se vieron altos niveles de abandono o de que no se continuaba o finalizaba pues los periodos de sesiones que se sugerían, por eso aquí lo manejan como negativo, pero en el caso de este tipo de terapia brindada de forma grupal, sí se vieron buenos resultados en lo que se refiere. De hecho, hablaré del estudio de Weiss más adelante. En lo que se refiere a la entrevista motivacional, pues sí se han visto buenos resultados, pero el nivel 3 tiene relación en lo que se refiere a de que fue un estudio de casos y controles. También en el caso de
los estudios de terapia cognitivo-conductual adicionada con la entrevista motivacional, pues prácticamente no hubo unos resultados pues muy alentadores en este caso, pero quiero aquí recalcar que en estos estudios no se están centrando en alguna sustancia en específico, no únicamente en el alcohol. Y bueno, en el caso del tratamiento asertivo en comunidad y el manejo de contingencia, pues sí han mostrado ciertos resultados positivos con niveles 2 y 3 de evidencia. Así que pues son cosas que se tienen que pues tomar como en una guía, como sugerencias para tomar en cuenta. Bueno, pues tanto parte del estudio y de la entrevista motivacional nos habla sobre la importancia que implica pues comprender las razones por las cuales un paciente, en este caso los pacientes con trastorno bipolar, han empezado su consumo de sustancias. Así que en este caso se realizó un estudio cualitativo en el cual se entrevistaron a 15 pacientes que consumían sustancias, no principalmente alcohol, pero generalmente fue alcohol, cocaína y cannabis, y esto se hace porque pues existen ciertas hipótesis con relación a cuáles son estas razones. Las hipótesis que ellos sugerían previo a estas entrevistas eran pues principalmente la automedicación, esto como un intento para reducir la intensidad de los síntomas que vienen junto con los episodios afectivos, y también pues se propone que también pues esto podría ser el consumo de las sustancias un síntoma relacionado con episodios sobre todo de manía y mixtos, o bien el hecho de que los trastornos por consumo de sustancias y los trastornos bipolares pueden tener ciertos factores de riesgo compartidos, como por ejemplo la impulsividad o comorbilidades con ansiedad o búsqueda de sensaciones nuevas. Bueno, pues tras realizar la entrevista en estas 15 personas, lo que se vio, ellos lo dividieron principalmente en 4 puntos. El primero habla de que las razones por las cuales los pacientes tienen este consumo y su patrón de uso surgen principalmente de la experiencia personal. Generalmente, pues esto ya tiene que ver, como nos habla en el tercer punto, es de que a veces al comienzo del curso del trastorno bipolar o previo al mismo, el paciente ya tenía un consumo previo de la sustancia y los síntomas que ellos experimentaban en estos momentos pues van cambiando conforme pues va el curso del trastorno bipolar, pero ellos al tener esta experiencia previa pueden tener una idea, en este caso pues equivocada, de que ellos conocen y controlan a la perfección los efectos que esto puede tener en su vida. El segundo punto habla de las experiencias de los pacientes con el alcohol y otras sustancias pueden ser idiosincráticas. A esto se refiere a que no todas las razones por las cuales un paciente consume alcohol necesariamente son las mismas, ya que hay pacientes que, por ejemplo, lo hacen con la finalidad de intensificar o prolongar episodios de manía o los síntomas relacionados al mismo, mientras que hay otras personas que lo hacen con la finalidad de atenuarlos, y ellos manejan que pues es sumamente importante preguntarle al paciente sus experiencias en concreto para que nosotros podamos darles un seguimiento y pues darles un asesoramiento que pueda ayudarles en su caso en específico. Y pues por último también hablan de esto de la automedicación, puesto que hubo algunos pacientes que sí lo manejaban efectivamente como una manera de reducir la sintomatología o inclusive para sentirse normales, manejándolo como cuando era su vida previo a debutar como pacientes con un trastorno bipolar. Pero si algo es realmente importante es que hay que involucrar al paciente, y para esto es necesario comprender sus perspectivas, ya que esto es vital y clave para el éxito terapéutico y para que esto se continúe a lo largo del tiempo.
Bueno, pues previamente también para esto es importante comprender el modelo transteórico de Prochaska di Clemente, ya que pues es importante entender que pues un consumo de sustancias pues no es algo que pueda modificarse o cambiar de la noche a la mañana. Uno va a pasar por diversos estadios a lo largo de este cambio y pues no es un evento aislado, es un proceso que se debe de respetar de formas naturales, conocer y manejar el entorno del individuo en específico. Y bueno, esto está principalmente compuesto este modelo por dos dimensiones, las etapas, que son las que aquí observamos, la de precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y recaída. Y el otro nos habla de los procesos de cambio. Los procesos de cambio los vamos a entender como las estrategias individuales usadas conforme cada individuo progresa a través de los estadios de cambio. Y bueno, pues prácticamente cada uno de los estadios, pues en el caso de la precontemplación, que es donde inician todas las personas, nos habla de que pues no hay una intención para la conducta de cambio. Prácticamente la persona en específico no identifica este evento como un problema, para ellos es algo normal, algo que no tiene por qué cambiar. Ya en la contemplación implica que la persona piensa en la posibilidad de aplicar a un cambio en su vida, que en este caso tendría que ver con una modificación en el consumo del alcohol. Posteriormente hablaremos de la preparación, que es cuando el paciente empieza a realizar ciertos planes o empieza a realizar pequeños cambios, estos para llegar a una finalidad, a una meta. Aquí es importante que nosotros ayudemos al paciente para que se proponga metas realistas y no se desanime en caso de no encontrar resultados pues muy importantes de un día para otro, ¿no? Mientras que la acción ya nos habla de cuando el individuo empieza a modificar su conducta, su experiencia y su ambiente y ya empieza a llegar a un episodio de abstinencia. Posteriormente, la idea es llegar al mantenimiento, que es cuando el paciente ya lleva por lo menos unos 6 meses con los cambios de conducta. En el caso de las recaídas, pues es parte normal de la evolución que tiene una persona que realiza este tipo de cambios en su vida, pero es importante decirle al paciente que la recaída no es un fracaso, sino que se trata de una parte normal del proceso de cambio. Cada recaída le representará un avance hacia el cambio, ya que sirven como un aprendizaje para encontrar nuevas acciones, nuevas conductas o nuevos momentos que pueden llegarles a volver a consumir alcohol o usar estas experiencias para no volver a recaer por esa misma acción. Bueno, pues voy a dar una pequeña introducción de qué es la entrevista motivacional, ya que es parte de la terapia integrada que se utiliza en el estudio que ahorita vamos a revisar. Es algo rápido. La entrevista motivacional se ideó a principios de 1980 por el doctor William Miller y este postuló que por medio de una escucha empática se puede aumentar la motivación hacia el cambio, en este caso hacia la disminución del consumo de sustancias. Se trata de una intervención directiva con un estilo concentrado en el paciente, esto para suscitar el cambio de comportamiento, ayudarlo a explorar y resolver la ambivalencia que le genera su problema, y lo importante de esto es de que se trata de un método confrontacional, pero este método confrontacional no es entre el interlocutor y el paciente, sino que es dentro del mismo, y esto suele aumentar las probabilidades del cambio y promover otras condiciones que lo van a mantener a lo largo del tiempo. Generalmente en estos casos pues hay tres conceptos principales que se manejan, que son la preparación, la ambivalencia y las resistencias. La preparación, al igual que en el caso del modelo transteórico, pues nos habla del estado de cambio que fluctúa y que puede ser influenciado por otros, que en este caso va a tratarse de nosotros, que vamos a ser
los terapeutas que vamos a ayudarle en estos casos. Posteriormente, pues, otro de los procesos tiene que ver con la ambivalencia, ya que si bien para las personas externas, pues el consumo de esta sustancia puede representar un problema per se, para el paciente puede ser que esto no sea así y pues el cambio para él es duro, ya que existe una reconfiguración de sus creencias o de la función que cumple para él esta conducta adictiva, lo cual nos lleva al siguiente proceso, que son las resistencias, que prácticamente tienen que ver con su oposición al cambio, ya que el paciente tratará de proteger sus valores personales o lo que representa el consumo de la sustancia para él. Y esto puede implicar que puede dejar de ir a la terapia, llegar tarde o pues empezar a ponerse a realizar este tipo de cambios, situación que puede ser tanto consciente como inconsciente. Y pues los principios principales para la entrevista motivacional son las habilidades para una escucha empática, esto sin juzgar principalmente, lo cual va a ayudar a que el paciente se abra con nosotros y nos hable sobre sus necesidades y aspiraciones y de esta manera nosotros podamos idear un plan para promover este cambio, lo cual nos lleva al siguiente punto que implica promover las declaraciones automotivadoras y por último responder a las resistencias de una manera positiva. Y bueno, pues el proceso prácticamente va de acuerdo a preguntas abiertas para comprender al paciente, una escucha reflexiva, lo cual lo va a favorecer que él, al ver que le estamos prestando atención y lo estamos comprendiendo lo que nos quiere decir, va a hacer que continúe brindándonos la mayor cantidad de información posible. Una reestructuración positiva, esto para dar seguridad y apoyar al paciente. Resumir la información que nos ha brindado, esto por medio de oraciones. Esto es lo principal, ya que le va a ayudar a comprender lo que pasa, llegar a una reflexión y de esta manera llegar a un plan o a qué es lo que piensa frente al consumo de esta sustancia. Y de esta manera, pues salir de la ambivalencia. Y pues esto también va a ser soportado por medio de las afirmaciones de automotivación. Bueno, pues ahorita únicamente voy a mencionar algunos estudios previos que se han realizado con relación a pacientes con trastorno bipolar y consumo de sustancias comórbido. De igual manera, en este caso, en estos estudios, no están centrados al alcohol únicamente, sino que también se manejan otras sustancias de manera al mismo tiempo, perdón. Bueno, pues en este primer estudio realizado por Smith y colaboradores en el 2002 se les brindó terapia cognitivo-conductual a 46 pacientes, se dividieron en dos grupos de forma aleatorizada y los que recibieron la terapia lo hicieron durante 12 semanas, mientras que los de otros pacientes, los otros 23, tuvieron una monitorización de su medicación. Y bueno, lo que se evidenció fue que el 60% de los pacientes que recibieron la terapia cognitivo-conductual fueron los que terminaron este estudio, a comparación con 33 personas que fueron el 33%, perdón, que fueron los que terminaron lo que se refería a la monitorización en el tema de la medicación. Bueno, en lo que se refiere a los resultados, se vio que no hubo mejoras en lo que se refería al consumo de sustancias, pero sí en lo que se refería en la adherencia al tratamiento farmacológico, así como en el hecho de presentar una menor gravedad en la sintomatología de los episodios afectivos. Esto es parte de los estudios que se utilizaron en el Catman que comenté con anterioridad. Este segundo estudio fue realizado por Weiss y colaboradores en el 2007, perdón, en el cual se hizo una comparación de terapia grupal integrada contra asesoramiento farmacológico grupal. En este caso, la terapia no fue individual como fue en el anterior, sino que aquí se hizo de forma grupal. En lo que se observó aquí, después de 20 semanas de recibir este tipo de terapia y un seguimiento a 3 meses, se vio que hubo una disminución en la cantidad de días de consumo de sustancias
en ambos casos, no únicamente en el caso que recibió la terapia como tal, pero lo que sí recalcan mucho es que aquellos pacientes que recibieron la terapia integrada tuvieron una mayor cantidad de síntomas depresivos y maníacos en comparación de las personas que únicamente recibieron el seguimiento a lo que se refería a su tratamiento farmacológico. Posteriormente, el estudio que le va previo al que voy a presentar en estos momentos. Disculpen, no sé por qué se ve así un poco rayado, pero bueno, este estudio fue realizado por Stephen Jones en el año 2011. Es un casos y controles en el cual se dio terapia cognitivo-conductual adicionada a la entrevista motivacional a 6 personas, perdón, no es casos y controles, es un reportes de caso, en personas con trastorno bipolar que tenían algún consumo de sustancia comórbido. De las 6 personas que recibieron esta intervención, 5 consideraron que sí había habido una mejoría en lo que se refería a su consumo de sustancias, y hubo una que prácticamente no encontró mejoría, inclusive hubo cierto aumento en su consumo, y en el caso de él era un paciente que consumía cocaína. A pesar de todo esto, pues de aquí surge el estudio del que vamos a hablar, en el cual Stephen Jones, pues lo que propone es de que sí se puede utilizar pues la terapia integral para poder ayudar a disminuir el consumo de sustancias y de igual manera disminuir los síntomas de los episodios en el trastorno bipolar, ya que como vimos, pues prácticamente van de la mano. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar del artículo. El artículo es factibilidad y aceptabilidad de terapia psicológica integrada contra el tratamiento usual para personas con trastorno bipolar y uso de alcohol comórbido. Es un ensayo clínico aleatorizado simple ciego. Esto está en la revista Journal of Affective Disorders, cuyo factor de impacto es de 3.892 y a 5 años es de 4.226 y fue publicado en septiembre del 2019, y a la cabeza va el doctor Stephen Jones, el cual su principal praxis de estudio tiene que ver con la adición de terapias psicológicas en personas con trastorno bipolar y algún otro tipo de trastorno mental comórbido, estos con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Bueno, pues el diseño de estudio se trata de un ensayo controlarizado, aleatorizado, simple, ciego. Se hizo una comparación entre pacientes con trastorno bipolar y uso de alcohol comórbido que recibieron 20 sesiones de terapia integrada, lo cual implica que era entrevista motivacional con terapia cognitivo-conductual, y pacientes que recibieron el tratamiento usual. Por tratamiento usual nos referimos a el tratamiento farmacológico como tal y su seguimiento con su médico de cabecera. La muestra se obtuvo de 9 unidades del National Health System del noroeste de Inglaterra. La asignación se realizó al azar, realizada por una unidad de ensayos clínicos independiente. Para minimizar el desequilibrio entre los dos grupos, se realizó un muestreo estratificado y las variables que se utilizaron fueron el sexo, dividiéndolo de forma dicotómica en hombre y mujer, el número de episodios previos, dividiéndolo en menor de 12 o mayor o igual a 12 episodios, y la puntuación del audit, dividiéndolo en menor de 16 o mayor o igual a 16. Esto se realizó porque existen metaanálisis que se han realizado previamente en los cuales se han visto que las mujeres, las personas con menos de 12 episodios bipolares a lo largo de su vida o con puntuaciones menores de 16 en el audit suelen tener mejores resultados a largo plazo y en el momento de la intervención en el caso de recibir psicoterapia. El ensayo se informa de acuerdo a las pautas del CONSORT para ensayos no farmacológicos. Fue revisado y aprobado para su proceso por el Comité de Ética del National Health System del Reino Unido, y los asistentes de la
los asistentes de investigación, que eran las personas que recababan la información, se alojaron por separado de los médicos coordinadores del ensayo. Esto de aquí es de donde viene el simple ciego, ya que en este caso los pacientes sí sabían qué tipo de terapia estaban recibiendo, si estaban recibiendo la terapia integrada o el tratamiento usual. En este caso, las personas que realizaban las encuestas eran las personas las que se encontraban pues cegadas a la información de cuál era el paciente que ellos estaban evaluando. Bueno, pues los participantes se recabaron en un periodo de 23 meses, de julio del 2011 a junio del 2013, y el reclutamiento se realizó a partir de organizaciones voluntarias, medios locales, carteles y folletos. Y los criterios eran igual, edad igual o superior a 18 años, que en el SKID, de acuerdo al DSM-4, fueran pacientes con trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, un consumo de alcohol superior de acuerdo a lo que se maneja en Reino Unido, que correspondía a mayor de 21 unidades en hombres o mayor de 14 unidades en mujeres, al menos la mitad de las semanas de los 3 meses previos al inicio del estudio, o bien la presencia de un atracón de alcohol al menos a la quincena en los últimos 3 meses previos al estudio, y por atracón se comprendía que era un consumo en un día de más de 4 unidades de alcohol en una mujer y más de 6 unidades en un hombre. Puntuación de 8 o más de en el audit, capacidad para dar consentimiento informado y contar con un domicilio fijo. La intervención, que pues es la entrevista motivacional con la terapia cognitivo-conductual, consistió en 20 sesiones de 45 a 60 minutos cada una, que se realizaron en un periodo de 6 meses, esto por un personal previamente capacitado y que llevó un seguimiento por equipo de psicoterapeutas, y bueno, es importante comentar que todas estas sesiones se realizaron en el domicilio de los pacientes, y en este caso ellos se encontraban solos, no se encontraban en compañía de los miembros de su familia. Las sesiones iniciales se centraron en la entrevista motivacional, cuya finalidad era centrar el compromiso de los pacientes, comprender sus metas y preocupaciones. Asimismo, se brindó una psicoeducación para que los pacientes estuvieran al tanto de los síntomas que podrían indicar, o en las recaídas de episodios afectivos que podrían indicar un influjo en lo que se refería a su consumo de alcohol. Una vez que ya se consideraba que el paciente estaba motivado a realizar un cambio, se le indicaba por medio de terapia cognitivo-conductual el desarrollo de un plan, esto con la finalidad de una reducción o abstinencia de alcohol, esto individualizado, de paciente a paciente, y pues se incluía un plan de recaídas, un plan de prevención, esto con la finalidad de favorecer que en el seguimiento pues ellos supieran qué hacer en dado caso de que esto pudiese suceder. Y bueno, hubo pacientes, pero en el caso de que esto sucediera, de que los pacientes no se encontraran preparados para realizar un cambio en su consumo de alcohol, pues a esto se les continuaba brindando entrevista motivacional con la finalidad de cambiar pues este estado, ¿no? Y el tratamiento usual, como comenté con anterioridad, pues consistía en el tratamiento farmacológico de rutina y pues la intervención del grupo de equipo de salud mental. Bueno, pues aquí viene un calendario de los estudios que se realizaron y cada cuándo fue. Eso lo voy a mejor comentar más adelante conforme vayamos avanzando en la metodología. Bueno, pues ellos lo manejaron en 2 tipos como de finalidades, ¿no? La principal tenía que ver con la factibilidad y la aceptabilidad de este tipo de terapia. La factibilidad tenía que ver con los niveles de reclutamiento, la retención de los pacientes a lo largo de la terapia que recibían en ambos grupos y del seguimiento, la fidelidad al tratamiento por parte de los terapeutas, el registro de la alianza terapéutica que se observaba tanto en el paciente como en el terapeuta, la asistencia que tenía el paciente al número de terapias que se le brindó y pues una evaluación de los pacientes. Mientras que en el caso de la aceptabilidad, esto se manejó por un estudio cualitativo con 15 participantes a los cuales se les realizó una entrevista y bueno, los pacientes se eligieron en función al número de sesiones atendidas, su edad, sexo, recaídas y nivel de consumo de alcohol, esto con la finalidad de que fueran pues representativos. Naturalmente, a quienes
se les entrevistó fueron pues a quienes recibieron la terapia de intervención. Y bueno, la entrevista iba orientada a su experiencia y expectativa sobre la terapia, qué problemas abordaba en relación a su vida, la relevancia que esto tuvo a lo largo de su salud y compararlo con experiencias que ellos habían tenido con anterioridad. Y bueno, los resultados subsecuentes son los clínicos. Cabe mencionar que este estudio no fue realizado con la finalidad de ver si la terapia cognitivo-conductual con entrevista motivacional tiene impacto en el consumo de alcohol o en algún otro tipo de o bien en el hecho de tener algún episodio afectivo. Sin embargo, se realizó este estudio, esto como para poder ayudar como estudio piloto para estudios subsecuentes y se pudiera pues ya manejar ciertas ideas de la cantidad de personas que se tenían que incluir, ¿no? Y bueno, estos resultados clínicos ellos los dividen en primarios y adicionales. Los primarios tienen que ver con la frecuencia y gravedad en el consumo del alcohol, esto por medio de la entrevista de seguimiento de línea de tiempo, el timeline follow back, y el otro tiene que ver con el tiempo hasta próximo episodio bipolar, mientras que los resultados adicionales clínicos pues eran por el evaluador como síntomas del estado del ánimo, esto por medio de estudio del Hamilton y del MAS, de la demanía de Bech, perdón, ay, no, se me olvidó un nombre, perdón, síntomas del estado del ánimo por autorreporte, esto por el PHQ y el ISS, la calidad de vida y funcionamiento social, su adherencia a la medicación y la progresión a través de las etapas de cambio, esto por medio de un cuestionario de preparación para el cambio. Y bueno, pues el análisis de datos, principalmente ellos vieron que, más bien dicho, estimaron que era necesario 24 participantes por grupo para determinar la factibilidad primaria del estudio y que la tasa de reclutamiento tenía que ser del 5% con una precisión más menos del 15% con un intervalo de confianza del 95%, una tasa de retención del 70% con una precisión del más 20% con un intervalo de confianza del 95%. Y bueno, pues esto iba a ayudar a orientar sobre si este estudio efectivamente era viable o factible, ¿no? Y pues los objetivos que ya había comentado, pues el porcentaje de participantes asignados a cada grupo, ese porcentaje, cuántos completaron todas las escalas y todos los datos que se recabaron, qué retención hubo a lo largo de, ya sea de la intervención, así como el seguimiento que se realizó a los 6 y 12 meses, la media de asistencia a la sesión de las personas que recibieron la intervención, la adherencia del terapeuta al protocolo de sesión por terapia, la media de la alianza terapéutica, el número de eventos adversos presentados a lo largo del estudio y el porcentaje de disposición al cambio al inicio y al final de la intervención. Para el análisis del tiempo hasta la recaída se ajustó un modelo de Cox usando como variables el sexo, el número de episodios bipolares previos y la puntuación audit. Y en el caso del consumo de alcohol se utilizaron dos modelos. El primero se ajustó con un tiempo discreto para estimar el efecto del tratamiento con un intervalo de confianza del 95% en cada punto de seguimiento. Esto se hizo por uno de mediciones repetitivas por el tiempo a los 3, 6, 9 y 12 meses. En dado caso de que no dieran un resultado estadísticamente significativo, se pasó al modelo M2, el cual omitiría la interacción seccionada, o sea, por tiempo, y se estimaría el efecto general de la intervención en el consumo del alcohol. Y pues las entrevistas cualitativas se transcribieron y analizaron temáticamente por un panel multidisciplinario. Bueno, pues vamos a empezar a hablar ya con los resultados. Vamos a iniciar con los datos sociodemográficos. Se vio que la media de edad era de 40 años. En el caso de los que recibieron la terapia fue de 41.3, mientras que los que recibieron la terapia habitual
fue de 42.1 años. Hubo más hombres que mujeres con un 52%. La mayoría de los pacientes tenían o habían presentado un curso crónico de recaídas en episodios afectivos, o sea, presentaban más o 12 episodios previos a este estudio. La gran mayoría eran personas con un consumo nocivo de alcohol, puesto que tenían mayor o igual puntuación de 16 en el audit. Cabe mencionar que la gran mayoría de los pacientes, más del 80%, nunca se habían casado o se encontraban separados o divorciados. El 48% de los pacientes no tenían hijos y bueno, a pesar de que el 60% de los pacientes incluidos en este estudio aproximadamente tenían estudios medios superiores o superiores a estos, inclusive con posgrado, únicamente el 8% de los pacientes tenían un empleo a tiempo completo, lo cual nos habla de la funcionalidad. La gran mayoría de los pacientes tenían trastorno bipolar tipo 1, esto era el 91% de nuestros pacientes en este estudio, y bueno, tenían altas tasas de abuso con un 73% y de dependencia con un 62%. Cabe mencionar que a pesar de esto que se utilizó con la finalidad de equilibrar los dos grupos que se incluyeron en este tipo de estudio, los pacientes que recibieron la intervención, la terapia, tenían un mayor consumo de alcohol en comparación de los que recibieron el tratamiento habitual, así como bien se puede observar en esta tabla. Perdón. En el caso de la escala de Hamilton y de manía, pues se vio que tenían niveles bajos y que de igual manera pues estaban pues prácticamente pues eutímicos al momento de iniciar la situación. Y bueno, pues ahora vamos a empezar a hablar de los resultados primarios de la factibilidad, que como recuerdan tiene que ver con el reclutamiento y igualmente con continuar con los mismos pacientes a lo largo del estudio. En el reclutamiento en un inicio se encontraron 76 pacientes, gracias, 76 pacientes que estuvieron interesados en este estudio. De esos 76 no se pudo contactar con 2, quedándonos 74. Posteriormente se excluyeron 30, puesto que 8 declinaron de forma directa que no querían participar en el estudio y 22 no cumplieron con los criterios previamente mencionados de reclutamiento. Entonces, pues como habíamos mencionado antes, ellos habían estimado que eran suficientes 24 pacientes por grupo, lo cual nos da un 48. Entonces, en este caso, se obtuvieron 44 participantes, lo cual es un 92% de nuestra cifra de objetivo. Posteriormente, una vez realizada la aleatorización, se tuvieron 24 pacientes en el caso de los que recibían la terapia y 20 de los que recibieron el tratamiento habitual. Aquí pueden observar la retención a lo largo de las mediciones, las cuales pues se realizaron la basal, esto con la finalidad de hacer la aleatorización, una a los 3 meses, otra a los 6 meses, que ahí fue cuando se terminó la intervención de la terapia, y posteriormente de seguimiento a los 9 y a los 12 meses. Al final podemos hablar de que la retención fue en general del 75% a los 12 meses de iniciado el estudio, lo cual pues nos habla de una buena retención teniendo en cuenta lo que había mencionado con anterioridad. En el caso de los 24 participantes que recibieron la terapia, pues aquí también, como habíamos dicho, tenían también que revisar la media de asistencia, misma que fue de 17.6 con una desviación estándar de 4.5. De esos 24 pacientes, 21 asistieron casi a todas, que ya vendrían siendo de 16 a 20 sesiones. La adherencia en lo que se refiere a que también los terapeutas se adherían al manual que se utilizaba de la intervención fue del 88.9%, y en lo que se refiere a la alianza terapéutica se mantuvo en un promedio de 60 puntos más o menos, tanto para participantes como terapeutas,
terapeutas, perdón, lo cual nos habla de unos buenos niveles de alianza terapéutica. En lo que se refiere a la preparación al cambio, pues hubo unos cambios alentadores, puesto que prácticamente del grupo que recibió la intervención, dos pasaron del 2, que representaba el 8.7%, a 10 a los 12 meses, que era el 58.8%, en lo que se refería en aquellos que recibieron la intervención. En el caso de los datos cualitativos de aceptabilidad, pues de estos 15 pacientes a los cuales se evaluaron, pues la gran mayoría tenían trastorno bipolar tipo 1, 10 eran hombres y 5 mujeres, tenían una edad media de 44 años y habían asistido más o menos de 15 a 20 terapias. Ellos determinaron que la intervención, era útil para abordar los comportamientos dañinos. Se experimentó la entrevista motivacional como colaborativa en lugar de directiva, además de que esto facilitó el compromiso y el sentido de responsabilidad, así de que les ayudó a ser capaces de hacerle frente a los síntomas e identificarlos del estado de ánimo, mejorando así su funcionamiento y previniendo las recaídas. Sin embargo, de estos 15 pacientes, uno determinó que la terapia él más la identificó como una simple conversación, mientras que otra persona lo manejó como que en realidad, pues al mismo tiempo él tuvo una cierta elevación del estado del ánimo, lo cual hizo que él en su plan pues metiera como muchas metas, lo cual lo hizo sentir sobrecargado a lo largo. Bueno, ahora vamos a hablar de los resultados clínicos, que pues los primarios tienen que ver, como les había comentado, con el consumo de alcohol, así como la aparición de episodios, ¿no? En el caso del consumo de alcohol, pues en el modelo M1 prácticamente no salió nada estadísticamente significativo. Lo único que se vio es que pues la media de alcohol consumido y el porcentaje de días de atracón se redujo, pero esto fue en ambos grupos, y pues los días de abstinencia aumentaron igualmente en ambos grupos. Lo único que fue estadísticamente significativo fue el porcentaje de días de abstinencia, esto en lo que se refiere a toda la intervención, no en la medición repetitiva que se hizo por tiempos, y tuvo una P significativa de 0.04 con un intervalo de confianza de menos 23.5 a menos 0.48. Y bueno, aquí en la regresión de Cox, en la cual nos habla de las recaídas o los estados afectivos, pues igualmente no fue estadísticamente significativo, pero recordemos que pues el estudio no iba orientado a esto. Y bueno, se vio que durante el seguimiento de los pacientes que recibieron la intervención, 9 pacientes tuvieron episodios afectivos, 7 fueron de depresión, 2 de manía, y de los que recibieron el tratamiento habitual fueron 5 pacientes que representaban el 25%, y pues estos 5 pacientes presentaron episodios depresivos. Y bueno, pues esto aquí en la regresión de Cox, en la gráfica de Kaplan-Meier, pues lo único que podemos comentar pues es que se vio un índice de riesgo de 1.5 con un intervalo de confianza del 95%, de 0.49 a 4.58 al pasar por la unidad. Pues esto no es estadísticamente significativo, lo cual significa que pues el haber recibido una intervención u otra pues no afectó de alguna manera en presentar algún tipo de episodio afectivo, ¿no? Y bueno, pues en los resultados clínicos secundarios, muy rápido, nada más el funcionamiento social y personal se mantuvo en ambos grupos durante el seguimiento. En el caso aquí de los síntomas de autorreporte afectivos, pues nada más hubo una reducción en los participantes en el caso de que hubo menos casos de autismo de los que recibieron el tratamiento habitual a los 6 meses, y que pues hubo un aumento en lo que se refería a esta escala en aquellos que presentaron episodios mixtos a los 12 meses, tanto para el grupo que recibió la terapia habitual como los que recibieron la intervención, y pues que en el PHQ-9 pues indicaron tasas bajas de depresión como tal, y pues tanto el Hamilton como el MAS se mantuvo estable durante pues todo el ensayo como tal. Y ya bueno, vamos a llegar ya a las discusiones
conclusiones, pues este es el primer estudio que evalúa la viabilidad y aceptabilidad de una nueva intervención psicológica integrada para problemas del consumo de alcohol en el contexto de pacientes bipolares. El diseño del estudio parece factible con un reclutamiento del 92% y solamente 10.5 se negaron al mismo. De las 76 personas evaluadas, el 58% cumplieron con los criterios de inclusión y aceptaron participar. La retención al seguimiento fue del 75% y no difirió entre los grupos, lo cual implica que el sesgo de desmoralización resentida de los que recibieron y sabían que tenían el tratamiento habitual no fue un problema significativo. Y bueno, antes no se había realizado el audit para evaluar el consumo de alcohol en bipolares y se vio que pues que sí funciona, y los puntajes de audit indicaron que la mayoría de los participantes pertenecían a la categoría de uso nocivo o peligroso, ¿no? Las fortalezas de este estudio es que la intervención fue recibida de forma positiva con un compromiso mejorado por el enfoque colaborativo, flexible fundamental de la entrevista motivacional, se incluyó una medición comprensiva de los participantes, cuenta con un seguimiento a 6 y 12 meses, hay una evaluación de las perspectivas cualitativas y cuantitativas, se midió el apego terapéutico en la intervención y esto de la aleatorización balanceada, que pues es algo que tenemos que tocar con pinzas, puesto que como les había comentado con anterioridad, el grupo que recibió la intervención pues sí presentaba niveles más altos en lo que se refería al consumo de alcohol. Y pues las limitaciones a comentar es que pues el estudio no se diseñó per se para probar formalmente la eficacia de la entrevista motivacional con terapia cognitivo-conductual en el cambio de resultados clínicos, no se observaron diferencias significativas entre los grupos con respecto al consumo medio de alcohol o el porcentaje de días de atracones, no todas las experiencias fueron positivas en lo que se refería a la intervención, asimismo que es probable que la confianza obtenida a través del progreso podría interactuar con una elevación del estado del ánimo y conducir a una sobreestimulación. Y pues la mayoría de los pacientes evaluados eran pacientes con trastorno bipolar tipo 1. Y pues básicamente eso, además de que como último punto a comentar, que pues el consumo de alcohol se manejó por la timeline follow back, que pues es un autorreporte y pues no es algo que se corroboró a la larga, ¿no? Y bueno, pues aquí la pregunta pico, nada más como para que quede claro, pues las participantes eran 44 con trastorno bipolar y uso de alcohol comórbido. La intervención pues fue la terapia cognitivo-conductual con el tratamiento usual en 20 sesiones, adicionado a la entrevista motivacional. La comparación pues fue con el tratamiento usual. Los resultados fue que hubo 75% de retención al seguimiento y que se asistió a una media de 17.6 sesiones y que pues se cubrió el 92% de los pacientes que se querían reclutar. Y bueno, en el tiempo pues fue a 1 año con las mediciones basal, a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 meses. Muchas gracias.